Bueno, pues buenas tardes, gracias a los que están ahí, los que están aguantando. Lo que hablaba antes de la asistencia, muchísimas gracias. Saben que tienen todas las charlas para compartirlas también con otras personas interesadas en la conservación de la naturaleza en el blog y en la página de la ONG. Hoy tenemos la suerte de contar con Eloy, que nos hablará, es un técnico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, que nos hablará de las capacidades de carga en la Graciosa. Muchas gracias, Eloy, por eso, pero también por aceptar este atraco así rápido corriendo, al igual que a todos los participantes, todos los ponentes en este semanario, que prepararas esto y que te prestaras a participar en el mismo. Sin más, te dejo y también a disfrutar con la charla. Al final tendremos las preguntas y bueno, a ver si es de interés para los que están detrás también. Pues nada, cuando quieras, Eloy. Buenos días, primero que nada agradecerte a ti la invitación a este evento y agradecer también la organización del mismo, puesto que yo creo que es una cosa muy útil, ¿no? Para que la población a nivel general se entere de los trabajos que se están haciendo en torno al archipiélago. Bien, yo le voy a exponer un extracto de mi trabajo final de grado realizado en la Isla de la Graciosa. Desde el punto de vista personal, mi primera toma de contacto con esta isla fue para realizar este trabajo, ¿no? Me gustaría contar una anécdota, ¿no? Que fue que eh, mi llegada a la isla coincidió con que, como hice las prácticas en el mismo entorno de parques nacionales, pues pasaba todo el día con Jorge, que era el agente medioambiental que estaba de vigilante de esta institución, y utilizando todos los medios del organismo, ¿no? Entonces, los vecinos tenían estaban intrigados con qué hacía yo en la isla y pasaban el resto de, digamos, todos los días que estuve ahí estaban preguntando a ver si averiguaban qué hacía ahí. Entonces, pues ya se puede quedar tranquilo, que saben que lo que estaba haciendo era simplemente un estudio de capacidad de carga. Bien, me gustaría empezar agradeciendo también al Organismo Autónomo de Parques Nacionales el haberme prestado todos los medios que tenía a su disposición para realizar este trabajo y así como los empleados de Traxa que también me acompañaban y digamos que me ayudaban en la realización del mismo, ¿no? Bien, ya centrándonos en el trabajo, fue un combo, ¿no? Como lo llamo yo, porque aproveché unas prácticas externas, que fue las que realicé en el Organismo de los Parques Nacionales, luego una beca de colaboración cursada en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global y en el Grupo Geografía Física y Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas, y el trabajo final de título. Este trabajo fue un trabajo multiescalar, en una escala más general se estudió la isla y luego con una otra escala con mayor número de detalles se estudió la capacidad de carga de las playas. Y bien, ¿por qué de las playas? Pues porque, según un estudio del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la mayor parte de las personas que acuden a la Graciosa lo hacen para disfrutar un día de playa, seguido de otros aspectos como observar aves y la pesca recreativa. Prácticamente todas las actividades que vemos en este gráfico son compatibles con un turismo de naturaleza, ¿no? Y hacer senderismo, disfrutar de las aves, etc. De hecho, como vemos en esta imagen también, La Graciosa se publicita como un lugar donde es un estado de naturaleza en estado puro, ¿no? Es una isla paradisíaca en el que puede disfrutar no solo de sus bellos paisajes, sino también de especies protegidas, de aves, etc. A mí, antes de empezar con el tema en sí, siempre me gusta poner noticias sobre el ámbito que se está tratando, ¿no? En este caso vemos dos playas que han tenido que ser cerradas debido a los impactos negativos generados por una presión turística excesiva o inadecuada. Son dos playas, una en Tailandia y otra en la India. Y la primera reflexión que hago es que si nos gustaría que en La Graciosa nos ocurriese lo mismo, ¿no? Bien, el turismo no es un problema que llegue solo a los lugares más comunes, a las playas, a las grandes ciudades, sino incluso también bueno, el turismo no es que sea un problema, sino el exceso de un turismo de masa, un turismo inadecuado, ¿no? Pues también llega a los lugares más inhóspitos del mundo, como es en este caso en el que vemos que el Everest tiene un exceso
de visitantes, ¿no? Bien, ya acercándonos al ámbito de estudio, en Canarias el turismo ha sido una evolución creciente hasta alcanzar la cifra récord en el año 2017 de unos 16 millones de visitantes. Si tenemos en cuenta que somos poco más de 2 millones de canarios, pues esta cifra lo que nos viene a decir es que cada mes tendríamos 1,5 millones de vecinos nuevos, ¿no? Que son valores muy elevados. Acercándonos un poquito más al ámbito de estudio, La Graciosa es una isla de tan solo 30 kilómetros cuadrados aproximadamente, cuya población censada son 752 habitantes. Sin embargo, está recibiendo un número elevado de visitas, en torno a las 500.000. En consecuencia, ¿qué ocurre? Que La Graciosa se ve desbordada y los vecinos plantean quejas y de estas quejas se hacen eco la prensa, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Este hecho deriva en que organizaciones políticas de Lanzarote o de las asociaciones vecinales también soliciten que se haga un estudio de capacidad de carga. Bien, ¿en qué consiste la capacidad de carga? El origen del concepto viene de la ecología, es decir, cuántas vacas, por ejemplo, podría pastar en un prado o una finca determinada sin que se les agotase su alimento. Con la llegada del turismo de masas, empieza a haber una preocupación por esos entornos que están recibiendo una afluencia de visitantes muy elevada, y la Organización Mundial del Turismo en el año 85 ya lanza su concepto sobre capacidad de carga, ¿no? Y esto lo que viene a decir es que capacidad de carga es el número de personas que cabe en un espacio sin que por un lado se dañe el medio físico, económico y social, o sin que la calidad de la visita se vea mermada. Es muy importante tener en cuenta la dualidad del concepto, ¿no? Porque muchas veces entendemos o hablamos, cuando hablamos de capacidad de carga, solo nos centramos en una de estas dos vías, o nos centramos mucho en cuidar el medio ambiente y descuidamos la calidad de la visita, o viceversa. ¿Y cómo se calcula la capacidad de carga? Pues bien, existen varias metodologías. Hay unas que están más basadas en el análisis de grado de impacto, lo que conllevaría un estudio durante una serie de años más prolongada. Luego hay otros que se basan en estudiar la percepción, ya sea de la población local o de los propios visitantes. Y por último, otro tipo de metodologías más cuantitativas, como es el caso de la metodología que se aplicó para calcular la capacidad de carga de las playas de la isla de La Graciosa. Esta metodología fue la metodología Cifuentes del año 1992 y está basada en 3 filtros sucesivos. El estudio de 3 filtros sucesivos, el primero de ellos sería la capacidad de carga física, que lo que viene a decir es cuántas personas caben. El segundo sería la capacidad de carga real, cuántas personas pueden ir en función de unos factores condicionantes o limitantes. Y por último, la capacidad de carga eficiente, que es cuántas personas pueden estar, en este caso, en función de la gestión que hagan las administraciones. Bien, como dijimos que era una metodología cuantitativa, se lleva a cabo a través de la siguiente fórmula. El primer cálculo sería la capacidad de carga física, se realiza mediante el cociente entre la zona de reposo y el criterio de ocupación. Para las playas de la tipología de La Graciosa, unas playas naturales, el criterio de ocupación óptimo es de 15 metros cuadrados por usuario. El siguiente paso sería calcular la capacidad de carga real. Para ello se hace estudiando los factores condicionantes, que luego los veremos en detalle. Y por último, como dijimos anteriormente también, se evaluará la gestión que hagan las administraciones de ese espacio. El primer problema que nos encontramos a la hora de determinar la capacidad de carga física de un espacio, sobre todo un espacio como este en una playa, que son sistemas dinámicos, es localizar la zona de reposo. Las playas tienen 3 zonas, en lo que serían la superficie, la parte emergida. La primera zona es la zona de transición, que es a la cual, digamos, por la cual nosotros nos desplazamos. Supongamos si dejamos el vehículo en la esquinita, a lo mejor de Playa Francesa, pues la zona de transición sería el caminito que hacemos hasta la zona de reposo, que es la segunda área que hay que destacar, que es la que se utiliza para hacer la capacidad de carga. Es esta área donde pasamos mayor parte del tiempo. Y por último, la zona de transición, que sería la zona que queda bañada por el agua, ¿no? Y es donde las personas hacen un uso, perdón, la zona de uso intensivo, que es donde las personas, digamos, que pasean o acceden a la zona de baño.
Bien, para calcular la zona de reposo de las playas, lo que se hace es, normalmente, como las playas cambian de un verano para otro, o con marea llena o marea vacía, se cargan varias ortofotos en un sistema de información geográfico y se trata de trazar como vemos, la línea roja esta, que sería la bajamar mínima, y la línea verde, que sería la pleamar máxima. Entre ambas líneas sacamos una línea promedio, que la llamaremos línea mesomareal. El siguiente paso es distinguir la zona de reposo de transición. Para ello lo que se hizo fue, como un GPS de alta precisión, se fue recorriendo la playa, distinguiendo la superficie de reposo, teniendo en cuenta la pendiente, la granometría y la vegetación existente. Finalmente nos quedan 3 polígonos. En condiciones normales sería un polígono solo, pero como en Playa Francesa hay varios afloramientos rocosos que impiden la continuidad de la playa, pues se nos quedan estos 3 polígonos. Bien, pasamos al segundo de los filtros, que sería la capacidad de carga real, y para ello dijimos que lo hacía mediante factores condicionantes limitantes. Como La Graciosa es una isla a la que solo se accede por barco, se calculó un coeficiente de accesibilidad y otro de tormentas marítimas. El de accesibilidad tiene que ver con las embarcaciones más grandes, puesto que se hacen, digamos, la conexión es mediante o líneas regulares, que son embarcaciones más grandes, o embarcaciones de recreo, que son menores. Para las embarcaciones más grandes se tomó una altura de la ola, se contabilizaron los días que la altura de la ola era superior a los 4 metros. Y para las embarcaciones de recreo, aquellos días cuya la altura de la ola superaba los 2,5 metros. El siguiente de los factores condicionantes que normalmente limita que las personas vayan a la playa son las precipitaciones. Normalmente cuando llueve, las visitas a las playas pues, disminuyen. Y por último, el último factor condicionante que se aplicó fue el de condicionante de viento. También cuando hay fuerte viento, según los expertos, a partir de 5,1 metros por segundo, se consideran vientos efectivos. Estos son aquellos que son capaces de desplazar partículas de arena. Todos sabemos que eso es muy molesto para las personas que van a la playa, además de también incidir en otro factor como es digamos, la sensación térmica. Cuando la temperatura es un poco baja y hace mucho viento, pues digamos que es desagradable, ¿no? Ese día para estar en la playa. Ahora pasamos a los resultados. Aquí me gustaría decir que si tienen alguna duda con algún cálculo de metodología, como no quise hablar mucho de ello para no aturullarlos mucho con fórmulas matemáticas, pues que al final en las dudas se las resuelve. Bien, en cuanto a la capacidad de carga física, Playa Francesa, la zona de reposo de Playa Francesa fue de unos 15.000 metros cuadrados, dividido entre criterio de ocupación, de un total de 994 personas. En cuanto al factor condicionante de tormentas marinas, embarcaciones de recreo y de accesibilidad, se contabilizaron unos 5 días en los que las embarcaciones de mayor calado no pudieron acceder a la isla, tuvieron limitaciones, y las embarcaciones más frágiles en torno a unos 50 días. Las precipitaciones, hubieron 41 días en los años estudiados, y en cuanto al viento, pues unos 60 días. Ya aquí podemos ver el resultado. Una vez aplicados los factores correctores, vemos que pasamos de una capacidad de carga física de 994 personas a una capacidad de carga real de 622. Prácticamente hubo un descenso del 50%. El último apartado que nos queda sería evaluar la capacidad de gestión. Bien, para ello lo que se hace es evaluar una serie de ítems de gestiones de playa o de calidad para gestiones de playa. Y como vemos, Playa Francesa cumplió con tan solo 4 de los 24 ítems seleccionados. Aquí cabe destacar que el hecho de que una playa natural no tenga infraestructuras tales como baños, balnearios y demás, no quiere decir que deba de tenerlo. Sin embargo, el hecho de que no los tenga sí produce que quepa menos gente. No es lo mismo el impacto que genera el no tener baño cuando, digamos, hay 100 personas que hacen sus necesidades en la playa, ¿no? Que, que cuando hay 10 personas y lo hacen. Finalmente, una vez aplicado la capacidad de gestión y de manejo, vemos que descendemos de las 622 personas a las 106. En cuanto a las conclusiones, pues la estimación de la capacidad de carga de Playa Francesa es de 106 personas de manera simultánea. Cabe destacar el descenso tan elevado
del 89% entre la capacidad de carga física y la capacidad de carga efectiva, es un descenso elevado, pero es el comportamiento normal que se suele tener en este tipo de playas, en playas naturales. Playa Francesa la escogí para esta charla porque nosotros tenemos datos de que en el año 2016, por ejemplo, se produjeron unos 231 desembarcos en la playa, con lo cual podemos constatar que en el año 2016 se sobrepasó la capacidad de carga de la misma, ¿no? Además, de estas 231 personas, solo estamos teniendo en cuenta las personas que acceden desde embarcaciones como la que están viendo en la imagen, ¿no? Y de la manera que vemos en la segunda imagen. No tenemos en cuenta las personas que van a pie, en bicicleta o en otro medio. Entonces, creemos que la capacidad de carga de Playa Francesa está viendo superada, no solo por esas 230 personas, sino por muchas más. Además, yo viendo estas imágenes, me vienen a la mente las palabras que dijo el primer día Ginés, ¿no? Que en la Graciosa hay una especie de magia, ¿no? Yo creo que sí, porque no, y menos mal, ¿no? Que no ocurre nada, no hay accidentes graves para los riesgos que se toman, ¿no? En este caso, vemos el desembarco se produce en una zona que no separa, no está balizada la zona de baño de la zona de desembarco, ¿no? Con lo cual pueden haber personas nadando, como estamos viendo en la segunda imagen, y una barca muy cerca transitando hacia la orilla. En estas otras dos imágenes se ve claramente pues, una especie de reflejo de lo que es el concepto de capacidad de carga, ya que en la primera de ellas, supongamos que una persona que está disfrutando de un paisaje idílico, ¿no? Unas condiciones tales como lo habían ofrecido, lo habían publicitado, una playa natural, y de buena primera pues empieza a acercar unas embarcaciones remolcando colchonetas y este tipo de elementos, ¿no? Más propios de un parque acuático. Entonces, presumiblemente, la calidad de la visita de la persona que esté en esa playa pues vaya a descender, ¿no? Y la segunda de las imágenes, por lo que vemos un impacto sobre el medio, debido también al mal uso de este entorno por parte de las personas. Entonces, ya para ir terminando, la conclusión que me gustaría hacer es hacia qué modelo de turismo queremos caminar, si no es un modelo más sostenible, ¿no? Que tenga en cuenta la capacidad de carga de los espacios, que se acondicione al tipo de playa, porque a lo mejor estos desembarcos se pueden hacer otro tipo de playas que tengan instalaciones más adecuadas a recibir el volumen de turistas que llevarían, ¿no? Y bien, lo último que les muestro aquí es un fotomontaje en el que vemos la playa vacía a primera hora de la mañana, cualquier día de verano, ¿no? Y luego vamos a ir viendo cómo en condiciones normales, el funcionamiento de una playa empezaría a llenarse de gente. eh, Viene gente, se reparte por la arena, empiezan a tomar baños, hasta que viene una embarcación y hace un desembarco, no solo de personas, sino también de otro tipo de elementos para practicar deporte, ¿no? Sigue llegando cada vez más personas hasta que digamos que se llena la playa y generaría ese impacto no solo sobre el medio, sino también sobre la calidad de la visita. Y eso es todo, yo he ido muy rápido, tampoco quiero ocupar mucho, simplemente quería dar estos datos de eh, cómo se calcula la capacidad de carga y que, digamos, que seamos conscientes de cómo se hace, ¿no? Bien, ahora me pongo a disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Eloy. Ujú. Eh, bueno, un tema complicado, de diferentes perspectivas y bueno, que hay que exponer, mostrar todas las realidades, las que nos gustan, las que no nos gustan y exponerlas para que la gente las debata y la sociedad pues elija y hay un consenso de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, pero consensuado. Bueno, ¿alguna preguntita? Nos preguntan cómo limitar el turismo subiendo precios. No, yo no soy partidario de hacer limitaciones. Bueno, pues lo de subir el precio podría ser una de ellas, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de buscar alternativas, ¿no? Es decir, si en Playa Francesa, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, hay un problema de capacidad de carga
y a lo mejor con llevar los desembarcos a otro destino que se adapte más a circunstancias del tipo de turismo que ellos llevan, pues solucionemos parte del problema, ¿no? Si se me ocurriría otra playa más turística, ¿no? Que no tenga, digamos que no sea tan frágil como es el entorno de las playas de La Graciosa. Entonces, tratar de promocionar otros espacios para, digamos, de alguna manera, sin prohibir explícitamente, que tratar de desviar ¿no? No es desviarlo a otro sitio, sino compartirlo entre más playas. Bueno, esto es un tema que admite y además tiene que existir ese debate porque está en juego pues, el futuro de todos, ¿no? Nos preguntan cómo limitar, bueno, a ver, ya te lo habían preguntado, voy a ver por aquí otra. Otra vez con la misma. ¿Qué medidas serían las más adecuadas? Se plantea un turismo para ricos. Hay diferencias estacionales que permitan gestionar de manera diferente el uso de la playa. Sí, claro, se podría adaptar a la capacidad de carga al uso estacional, pero también, claro, tenemos que tener en cuenta que en Canarias, como tenemos digamos, por ejemplo, en invierno tenemos también turismo, unos movimientos turistas, perdón, elevados, ¿no? Pues entonces, digamos que funciona durante todo el año. Cuando no tenemos turismo internacional, tenemos el turismo nacional o local. Entonces, el cálculo lo que se hizo, ¿no? Sería un promedio durante todos los meses del año. Sin embargo, si estuviésemos hablando de playas como Benidorm o islas como Baleares, pues sí, a lo mejor sería más correcto hacer un análisis más estacional. Pero en Canarias, claro, es eso, que tenemos clima bueno durante todo el año y el volumen de turistas, pues, más alto y más bajo, pero es regular, ¿no? Luego nos preguntan por aquí, bueno, ¿crees que con las medidas de distanciamiento que se van a tener que aplicar en los próximos meses en las playas, pues animará a la administración para generar un mayor control de visitantes? Sí, no solo eso, sino que además igual nos damos cuenta de que disfrutamos de las playas de una manera, ¿no? Con menos gente. Lo único que las medidas hay que, digamos, seguir investigando un poquito más porque se habla de 2 metros de distancia, 2,5 metros. Normalmente una playa urbana, por poner un ejemplo, la distancia óptima para un usuario sería 4 metros cuadrados por persona, que sería una distancia lineal de 2 metros, ¿no? Entonces, si aplicamos esa distancia, al fin y al cabo tendríamos la capacidad de carga mínima, teniendo en cuenta la tipología de playa. Entonces, yo creo que las distancias esas deben ser todavía aún mayor. Si no, no se notaría, digamos, no habría una limitación superior a la que debería de haber. Bueno, yo estoy recogiendo todas las preguntas. Quiero que se muestren por los diferentes pareceres que existan, que de eso es lo bueno, de eso se trata. Antes estaba hablando con él hoy, pues preparando la charla de que es muy importante a la hora de gestionar cualquier espacio, contar con la participación, con la opinión de todos los actores, ¿no? Sociales y llegar a un consenso. Sin ese consenso no se puede hacer nada, ni intentar normativas, ni elaborarlas, ni hacer que se cumplan, ¿no? Entonces, pues sigue insistiendo con las preguntas. ¿Se corre el peligro de volverse elitista este turismo, no? Bueno, No, porque, sino, por ejemplo, en el caso de Playa Francesa, hay un turismo que viene de barcos, ¿no? Desembarcos. Si nosotros limitamos la actividad del desembarco, al que mayor estamos afectando, pues muchas veces son las personas que tienen embarcaciones y que no son precisamente pobres. Entonces no creo que se trate de que solo el turismo sea para, bueno, yo no haya distinción en tema económico, sino que la persona que vaya a disfrutar. En este sentido, por ejemplo, si hay personas que van a hacer senderismo a La Graciosa y les gusta disfrutar de un entorno tranquilo, natural, se encuentran con un turismo de masas, ¿no? Independientemente de la situación económica de las personas,
pues su calidad de la visita se va a ver mermada y con lo cual igual otro año no repite, no va a la graciosa y al fin y al cabo pierdes el turista que va asiduamente, ¿no? Y a lo mejor este turista sí invierte más dinero en el comercio local o se queda en alojamiento en la isla. Sin embargo, los turistas los visitantes que vienen en un barco fletado simplemente por una ocasión, a lo mejor vienen una vez en la vida y no vuelven, ¿no? Entonces es difícil. Yo sé que es difícil limitar las zonas para un número determinado de personas, pero cuando ya las circunstancias no actúan por sí solas, o sea, no es como la economía que se regule solo, ¿no? Si yo voy a una playa y la veo muy llena de gente, pues a lo mejor me voy a otra, ¿no? Pero si llega un momento dado que esto no ocurre y que las playas se saturan, pues habría que buscar algún tipo de medida, ¿no? Yo de momento estoy en la parte del diagnóstico, de decir cuántas personas caben, y ya luego pues hay que trabajar en metodologías para que esto se lleve a la práctica, si no es evidentemente evidente que todo esto queda en nada, ¿no? Bueno, siguen apareciendo preguntas que agradezco a Eloy la predisposición a contestar preguntas que se salen, bueno, están muy relacionadas con el ámbito de investigación, pero que también se sobresalen sus competencias, entre Mm, otras cosas, porque tienen que ser decisiones consensuadas entre los diferentes actores. Pero bueno, hemos abierto este diálogo sí. y en eso estamos, ¿no? No vamos a cortar a nadie que se exprese, ¿no? Pues hay Mm. gente que opina porque nos está manifestando que a lo mejor el turismo debería estar orientado en esa isla a estas visitas a esas determinadas playas, al turismo que pernocta en la isla, ¿no? Limitarlo a esas personas. Hombre, se pueden barajar, ¿no? Como decías tú, teniendo en cuenta lo que opina también la población local, ¿no? Pero es una dificultad, ¿no? Terrible, ¿no? Porque si hay personas que llevan toda la vida yendo a la graciosa, cogen el primer barco por la mañana, incluso para pescar, practicar surf o cualquier otra actividad, ¿no? Y una primera dice que solo le vas a limitar el acceso a las playas para las personas que se quedan, pues entonces igual creas un conflicto ¿no? entre los usuarios. Entonces es un tema muy complejo que yo creo que lo que hay que hacer es, como en estas charlas, ¿no? Extraer conclusiones de diferentes expertos o diferentes técnicos que tratan estos temas y entre los técnicos y la población local llegar a un consenso, buscar medidas. Hay veces que se ocurren ideas que funcionan, ¿no? Pero hay que estudiarlo, ¿no? Bueno, pues vamos, si no podríamos estar aquí continuamente. Sí, Es un tema que lleva bastante, bueno, que es una de las bases en todos lados. El control, si es necesario, si no es necesario, el controlar, el limitar, el reorientar estas visitas. sí. Y yo soy de la opinión de que esto tiene que ser totalmente consensuado. Primero los técnicos tienen que mostrar el problema, si existe, y las Mm. personas de usuarios, los habitantes, los que se benefician de este espacio, pues tienen que entenderlo, comprenderlo y dar también, y que las diferentes administraciones les den voz para poder también opinar, ¿vale? Claro, lo único que tiene que tener en cuenta la población local es que si la graciosa, digamos, las personas van para disfrutar de un paisaje natural y debido a la presión del turismo, ¿no? Pues este paisaje se daña y además cada vez la calidad de la visita termina siendo más mala, pues al fin y al cabo el turismo se va a otro sitio y lo que hay que hacer yo creo que es cuidarlo y la mejor manera es haciendo un uso sostenible del mismo. Pues bueno, pues muchas gracias, Eloy. Y ahora hacemos un descansito y pasamos a la siguiente charla. Pues gracias. Bien, Hasta ahora. gracias. Hasta luego. Hasta luego.